aquella vez que venía a putar a la 14 a esto de estada, que me iba a gastar la putada yo. Para hacer poncho para la fiesta. Venía a buscar poncho para la fiesta y venía a furtarme a la 14 para esta hiperestada. Me cago en 10 y nos van esto y me coger y me lo meto aquí en la tripera. Y vaya, era de noche, casi esto. Venía al salto un brazal, me cago en 10 y los traidores llevan una pila y los traidores apagan la pila. Y yo al saltar me ha quedado curto, me ha pegado una tripada, me cago en 10 y al suelo esto es con la camisa blanca que llevaba. Toda la tripera llena de malacatón y esto. Va a llegar a casa mi madre, Dios, ¿dónde te has metido? Y casi me saca de casa. O sea que... Esto era así. Que ahora era de esa forma. Venga, van pediré. las cosas dichas. Y no te acuerdas tú de la huerta aquella vez que van y... Aquí hizo... ¿A mí? A la huerta de esto, donde cogen... ¿De Ovaldo? No. ¡Ah! Hombre, ay, y ya es demasiado gorda, y ya no se puede contar. No, te jodo. Soy muy verde, si no los críos que dirán. De ti. Eso no se puede decir. Bueno, venga, apúntalo de la... No, era aquella vez que van y que eran críos con un playán que va a Baixa de Graus, que tengo una fotografía yo del... donde cogen el agua al canal de la Hidro. Que tú también antes que tenía aquella fotografía, que eran como, tenían 14 años. ¿Cómo va a llevar el 3 de mayo? No, eran posiblemente de 14 años. ¿Qué va a hacer? ¿Cae vosotros al 3 de mayo? No van a quedar el 3 de mayo, pero poco ¿Con menos. los civiles? No van de esto. Estaba Playán, estaba Blas. Y bueno, toda la juventud, toda la cuadrilla. La juventud, eso era. Ahora Y se no van a sé, comer ahora, pues, restaurante. no pensaré en ninguna más de cosas dichas. Que fuese. ¿Usted se acuerda de lo del Pozo Chelo? El pozo chelo no. ¿Cuentos de los parados? ¿Nos lo pueden contar? No, si yo de los palos tampoco sé ningún cuento yo. No sé. No tengo ni idea yo de esto de palos. Del pozo chelo yo no lo he sentido, no lo he visto. Sí, una vez que van a Palau, que también eran muy críos, aquello que feban que iban a comer un día, que va a subir la señal de televisión de Playán, y nos van a comprar, van a hacer arroz seco y van a comprar 6 o 7 kilos de arroz seco, o sea, de pescado para hacer arroz seco. Y la pobre mujer aquella dice, me cago, pues ¿dónde vas con tantísimo pescado? Pues estaban 6 o 7 kilos solo, y van a comprar, bueno, sin conocimiento, lo que pasa con la juventud. Una de esas anécdotas que tengo yo de Palau. Y ya son... pero lo demás no. Porque a Palau van y muy pocas veces. Esto lo de Palau era una generación antes o más. Buah, Sí, más. claro. Antes dice que estaba el pueblo en Palau. Se dice. Eso claro, todas esas torres que estaban... Esto, allí vivía gente antiguamente, pero nosotros, yo al menos no tengo ni idea. Yo no tengo ninguna idea de qué pasa. Estas cosas son cosas que os va a pasar a nosotros cuando tenían 14 años, de que 14 en talto. Yo del 3 de mayo, pues esto. Aquella vez, bueno, de Palau, aquella vez que también con el pobre Segura, que van para al Espingué y va a caer un pimentón en el cepo. No nos contáis anécdota, cuéntala. Nada, venía a pasar el día a Palau, que era de costumbre, y el pobre Segura, que para descanse, que ha muerto, iban 3 o 4, paraban al Espingué, para estos pajares chicos, y iban a recordar, y uno o dos se van a meter de van, coge un pimiento y lo meten en el cepo. Y dice, me cago en la leche, dice, pues ya sale un pimiento, pues ¿cómo puede ser que haya un pimiento aquí en un cepo? Es una de las anécdotas que neva entonces, que van a hacer.